Bueno, sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es para mí un gozo poder tener el privilegio hoy de compartir la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al Señor en oración, pidiéndole que sea con nosotros en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias porque reconocemos tu grandeza en nuestras vidas. Gracias porque tú has sido bueno, porque nos permites, Padre, tener este tiempo de reflexión en tu palabra, porque cada día nos muestras y nos enseñas más cosas, Señor, que hay en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos guías y nos guías a la verdad. Te pido que bendigas este tiempo, que podamos salir llenos de ti, bendecidos, y poder aprender y comprender más de tu palabra en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Hemos estado compartiendo, los pastores han estado compartiendo acerca de la iglesia. Si se han dado cuenta, también en la alabanza hemos cantado canciones de la iglesia. Y tanto que lo hemos cantado, hoy que estaba yo cantando Somos Iglesia, ya como que hoy me lo creí. Somos iglesia, somos nación, ya me lo aprendí de memoria. Y es muy bonito poder recordar los cantos, porque también eso nos ayuda en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Y hoy quiero hablarles acerca de este tema que se llama gozo en su casa. Hay gozo en su casa. El amor que expresa el salmista en el Salmo capítulo 69, versículo 9, dice así, expresa: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, y por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Fíjense que he escuchado, por ahí salió una camiseta, no sé si también lo vieron en redes sociales, una camiseta que se volvió como muy famosa que decía: amo a Jesús, pero odio la iglesia. Amo a Jesús, pero odio la iglesia. Imagínense, así como a David le ofendía, yo creo que igual a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros disfrutamos de la iglesia, decimos, bueno, ¿cómo es posible, verdad, que alguien hable en contra de ella? Pero muchos han dejado tristemente, hermanos, de congregarse. Y hemos perdido el gozo que hay por venir a la casa de Dios. Platicando con el pastor Germán, hablábamos acerca de la iglesia en pijamas, que comentaba Lucas Leis. Y realmente cuando pasó lo de la pandemia y todo, todos estábamos y veíamos los servicios, mucha gente estaba en pijamas. Se levantaba, tomaba su cafecito. Y hay un comentario de un pastor, este pastor se llama Green Street, y dice: es tan fácil estar en casa, quedarse en pijama, tomar un sorbo de café, ver la transmisión en vivo y sentirse como si estuviera en la iglesia, pero nunca estar conectado con otros creyentes, animándose unos a otros y amándose unos a otros, dijo este pastor. Dice que ha sido uno de los mayores peligros de los servicios en línea que haya visto, ¿no? No quiere decir que por eso estén mal los servicios en línea. Incluso a través de eso se ha alcanzado mucha gente. Se ha alcanzado mucha gente a través de las predicaciones, a través del internet, ¿verdad? No quiere decir que está mal. Pero yo quiero que podamos entender que es muy importante congregarnos, es muy importante venir a la casa de Dios y sentir ese gozo en su casa. Gozo de estar en su presencia, anhelar estar delante del Señor. Muchas personas piensan que el conocer a Jesucristo y el caminar con Dios significa una vida aburrida, una vida monótona, una vida a lo mejor sin sentido, deprimida y religiosa, y que se prohíben muchas cosas o que uno se cohíbe de muchas cosas. Pero en realidad no es que se prohíba nada, en realidad es cuando nosotros cambiamos hábitos en nuestra vida que antes a usted le destruían.
entonces nos damos cuenta cuando nos acercamos a Jesús que eso estaba mal y simplemente nos apartamos de ellas. Nosotros mismos nos acercamos a Jesús y nos damos cuenta para hacer ese cambio radical en nuestras vidas, pero es decisión propia, ¿verdad? No necesitamos a lo mejor una botella de alcohol para estar feliz. ¿Por qué? Porque necesitamos más a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? No necesitamos a lo mejor los placeres del pecado para disfrutar de la vida, porque necesitamos más de Jesús en nuestras vidas y tener una relación con el Espíritu Santo delante de su presencia. Y así que el propósito de Dios para usted, para mí, es que seamos felices. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios es un Dios alegre. A mí siempre me preguntan, ¿por qué siempre estás riendo? Y la verdad que cuando me saludan yo siempre soy muy sonriente. No es que esté nerviosa, no es que me hagan reír, no es que me esté burlando de ustedes, hermanos. Simplemente así soy. O sea, alguien me saluda, hola, o sea, enseguida mi sonrisa. Pero es algo característico de mí. A lo mejor estoy seria, pero sonrío, no lo sé. Pero muchas veces me preguntan, que por qué siempre estoy sonriendo. Paso y veo a alguien, hola, y mi sonrisa, ¿no? A veces nuestro carácter pues también muestra muchas de las cosas de cómo disfrutamos también de la vida, ¿no? Muchas veces también obviamente estoy triste, ¿verdad? O me enojo, pero el propósito de Dios es que podamos ser felices, una vida alegre, porque el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida, ¿verdad? Dios quiere que disfrutemos a nuestra familia. ¿Cuántos no disfrutan a su familia? ¿Verdad? Yo pues bueno, aquí no tengo a mi familia, pero yo disfruto de mi familia también porque sé que ellos también le sirven a Dios. Dios quiere que también disfrutemos nuestro trabajo, que disfrutemos las cosas por más pequeñitas hasta el más pequeño detalle. Dios quiere que tú disfrutes de cada una de ellas, pero también Dios quiere que te puedas gozar en su casa. Dios quiere que también como familia puedas venir y gozarte en la casa de Dios. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando nos reunimos con nuestra familia y se arma la pachanga, no sé cómo dicen, no sé cómo le digan aquí. Yo tengo, la familia de parte de mi mamá son muy fiesteros y cuando se juntan todos, no, o sea, son un montón, tengo muchos primos. Hace 2 años hicimos un viaje a Cancún, todos en familia, imagínense la caravana en familia. Qué bonito es disfrutar de la familia, qué bonito es sentir esa armonía, esa coinonía con las personas y deleitarse, ¿no? De esa misma manera podemos venir a la casa de Dios. Quiero ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, del 10 al 22. Está un poquito larguito el pasaje, pero les pido que me tengan paciencia y podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Dice en Efesios 2, del 10 al 22, obviamente que esta es nueva versión internacional, pero pueden poner la otra versión. Efesios 2, del 10 al 22 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, es decir, gentiles y judíos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Perdón que acá haga un paréntesis. Quiere decir que las promesas que se hablan sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, son promesas que también son para nosotros. La promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra y te bendeciré, también son para nosotros. Y bueno, prosigo en el versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Cuántos le dan la honra a Dios por su palabra, verdad? Porque Él nos habla a través de su palabra cada día. Pablo aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso. Era una ciudad importante de la costa de Asia Menor, y los de Éfeso no eran judíos. O sea, que quiere decir que eran gentiles, ¿verdad? Pero estaban bajo el imperio de Roma. Y la ubicación geográfica era también algo positivo, ¿verdad? Ellos tenían una buena ciudad de puerto y tenían también una actividad en economía. Pero cuando el evangelio llega a través del apóstol Pablo, porque saben que el apóstol Pablo fue designado, ¿verdad?, para ir a predicar y llevar el evangelio a los no judíos o a los gentiles. En otras palabras, usted y yo, que somos gentiles, hemos recibido la palabra de Dios, gracias también al apóstol Pablo, ¿verdad? El evangelio, sin duda, no tiene límites. Ha llegado por muchos lugares de la tierra, ¿verdad? El evangelio sigue, la palabra de Dios se sigue predicando, se sigue hablando acerca de Dios, pero Pablo le dice: ustedes ya no son extraños. Por eso les digo que me acordaba de la canción. Estamos cantando, ¿verdad?, que ya no somos extranjeros. ¿Quién de ustedes se sentía extraño cuando recién llegó a la iglesia? ¿Quién se sintió extraño? Mi hermano, soy mala para los nombres, pero también se sintieron extraños, ¿verdad? Yo de hecho, bueno, pues la primera vez que vine me sentí como muy tranquila porque pues era invitada. Y me fue a recibir el hermano Octavio. Creo que no, la primera vez los hermanos Calvo, ¿no? Ya luego el hermano Octavio, me sentí muy bienvenida. Pero ya cuando ya vine para aquí para quedarme, así como que no conozco a nadie, no tengo familia aquí, pues soy de Campeche y no tengo algún familiar aquí. Y así como que en ese momento te sientes de que, te sientes sola, ¿verdad? Pero gracias a Dios conozco a los hermanos, los vas conociendo y vas haciendo amistades, ¿verdad? Y Dios te va a dar una familia, y Dios nos da una familia, porque eso es lo que somos, una familia en Cristo. Pablo le dice: ya no son extraños, ¿verdad? Ahora podemos sentirnos parte de una familia. Pablo igual le dice: no son extranjeros, ustedes ahora son ciudadanos. Fíjense, cuando yo saqué mi primer visa, me acuerdo que estaba en Nogales, Sonora. Me pasó algo muy chistoso, curioso, porque el día que fui a la entrevista, la persona que estaba en el consulado me hizo una pregunta. ¿Sí? Todo está muy bien, documentos y todo, pero al final me hizo una pregunta: solo me hace falta preguntarte algo. Y yo, ok, ¿qué creen que me preguntó? ¿No lo quieren saber? Bueno, pues me dijo: ¿en qué año se fundó la iglesia en la que estás pastoreando? Y dije, muy buena pregunta. Pero fíjense que días anteriores yo había estado checando archivos. De casualidad, De casualidad, en verdad. Y yo vi ahí un manuscrito, así todo viejito, que decía desde 1960, sí, no me acuerdo bien, ahorita ya no me acuerdo bien de la fecha, ¿no? Pero ese tiempo, 1960, y se me queda viendo y me dice: has dicho bien, porque yo
asistí a esa iglesia por muchos años y mi mamá iba a esa iglesia. Y dice, welcome, ¿qué es lo que cómo te dicen? Te dan tu sello, ¿no? Bienvenido a los United States de América, ¿no? Fíjense, o sea, qué curioso, ¿no? Lo que me pasó, pero esto me hace recordar que el que es ciudadano del reino de los cielos físicamente está en la tierra, pero espiritualmente ya tienes el sello de la ciudadanía. Yo no había cruzado ni para Nogales, Arizona, ¿verdad? Pero yo ya tenía el sello de que ya podía cruzar, ¿no? No que era ciudadana, pero que ya podía cruzar, ¿verdad? Y de esa misma manera nos pasa a nosotros, ¿verdad? El que es ciudadano del reino de los cielos físicamente está aquí en la tierra, pero espiritualmente ya tienes el sello de la ciudadanía. ¿Pueden decir amén? Porque a lo mejor no hemos tomado el avión que va para el cielo, pero tenemos todos los privilegios que un ciudadano del cielo tiene aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Tenemos esos privilegios y por eso Pablo le dice a Éfeso, ustedes son conciudadanos también, ¿verdad? De Abraham, de Isaac, de Elías, de Jacob, pero también Pablo le menciona algunas características a la iglesia de Éfeso. Yo quiero compartir con ustedes estas 3 características y una de ellas está en el versículo en Efesios 2:19. Dice así la palabra de Dios, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es una familia. Somos familia también. Amén. La iglesia es más que un culto. La iglesia es más que un edificio físico. La iglesia es una familia. Y hay algo importante que cabe notar en una familia, y es que la familia, como les decía hace un rato, convive, les gusta convivir, y estamos aquí también para convivir los unos con los otros, ¿no? Es bonito cuando termina el servicio y nos acercamos y nos saludamos, y ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te fue en la semana? O hermana, necesito esto, ¿verdad? Podemos entablar conversaciones, ¿verdad? Y eso es muy bonito. Por ejemplo, a lo mejor en las células, en las actividades que hay entre semana. En mi caso, por ejemplo, en los ensayos con los chicos del Ministerio de Alabanza, ¿verdad? ¿Por qué no? A veces nos vamos a los tacos. ya lo dije. No, es secreto, hermanos. No siempre, ¿verdad? Pero es bonito poder convivir. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. Amén. ¿Cuál creen que es el mejor ejemplo de la iglesia que convivía? ¿Cuál era ese mejor ejemplo? Era la iglesia primitiva, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hechos 2, del 44 al 46, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Imagínense si el pan era así como el de Villaflores o el de San Cristóbal, porque ya probé esos 2, hermanos, y están muy ricos los panes, ¿verdad? Muy ricos. En ambas esos he probado, pues no puedo decir cuáles otros, pero me imagino así, ¿verdad? Los hermanitos con su pozol, con su panecito, ¿verdad? Compartiendo el pan y relacionándose los unos con los otros, ¿verdad? Todos ellos estaban juntos. Y yo quiero recordarles eso, que recordemos que la iglesia es una familia, no es un edificio físico. La iglesia no es un servicio del domingo, la iglesia también es una familia, ¿verdad? Entonces, yo te invito hoy a que puedas levantar tu mano y decir, soy parte de la familia de Dios. Ahora, dile al que está a tu lado, eres parte de mi familia. No pidan matrimonio, por favor. No, estamos hablando de la familia de Dios, hermanos. Así es, eres parte de mi familia, ¿verdad? Y eso es muy importante, hermano, tener relaciones sanas, tener relaciones maduras, ¿verdad? Tener buenas conversaciones con personas que nos edifiquen. ¿Y en dónde podemos encontrar ese tipo de relaciones? Aquí en la iglesia.
Aquí en la iglesia es donde podemos conocer personas que nos ayuden a nuestro caminar con Cristo, que nos ayuden a relacionarnos unos con otros. Quiero ir ahora al pasaje de Efesios 2:20. Y la iglesia es un edificio. Pero ¿en qué sentido? No hablo de un edificio físico, sino de uno espiritual, de un edificio espiritual. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Quiere decir, hermanos, que todo edificio tiene una piedra angular. Aquí hay arquitectos. Por aquí hay un hermano que está en la alabanza, que no voy a decir su nombre. Hay un arquitecto, ¿verdad? Mi hermano Rubén, creo también, algunos hermanos que conozco. Pero todo edificio tiene esa piedra angular. La piedra angular representa dos cosas: la piedra del fundamento, y el edificio es construido sobre esa piedra. Y Cristo es la piedra angular. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y me emociona pensarlo, que mi vida está edificada sobre la piedra angular, esa piedra que es Cristo. Amén. Mi vida está edificada sobre esa piedra. Jesucristo dijo: por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque tenía su base sobre la roca. Qué importante tener fundamentos en nuestra vida. Ahora, también la piedra angular es la piedra que se pone en la esquina de una construcción, donde no solamente sostiene esa construcción, sino que es el modelo a seguir para las otras piedras. Es decir, que todas las piedras de esa construcción tienen que ser iguales. Y Cristo viene siendo ese modelo para nosotros. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Cristo no solo es el fundamento, sino que también es la piedra angular que se puso en el lugar correcto, pero fue desechada por los constructores, pero también fue recibida ¿por quiénes? Por nosotros. Fue recibida por nosotros. Todo edificio tiene una piedra angular. Todo edificio se edifica hacia arriba. Y la palabra edificar en el griego es oikodomeo, que significa tres cosas: estructura, formación y reproducción. Qué importante escuchar bien estas palabras: estructura, formación y reproducción. Escucha bien, hermano, tú en esta iglesia del TCT, tú estás siendo estructurado. Amén. Tú estás siendo formado también. ¿Qué pasa cuando estás conectado al cuerpo de Cristo? Hoy hablaba algo la pastora muy importante, ¿verdad? Que necesitaban estar en armonía, ¿verdad? Para que podamos ser solo un cuerpo y que también estemos atentos a todo lo que ese cuerpo necesita, ¿verdad? Ser uno solo. Y Dios quiere una iglesia estructurada. En el Salmo 125 dice su palabra: mas los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué importante que dentro de la iglesia podamos tener esa madurez en nuestras vidas, porque mañana van a venir pruebas, van a venir tempestades, van a venir aflicciones a nuestra vida, pero si nos cimentamos siempre sobre la roca que es Cristo, vamos a poder estar firmes, ¿verdad?, en nuestra fe. Un cristiano que se mueve con fe, eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, formación, soy formado. Ay, como que no nos agrada mucho esa palabra, ¿verdad? Ser formados. Cuando nosotros entramos a ser parte de la familia de Dios, lo primero que Dios empieza a trabajar en mi vida es mi carácter. Ay, Dios, sí. ¿Cómo ha trabajado Dios el mío personalmente, verdad? ¿Cómo ha trabajado Dios mi carácter? Pero ese carácter se ha ido formando también en la iglesia.
Aquí es donde he encontrado los mejores cimientos en mi vida, ¿verdad? Dios usa las circunstancias para formarme, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios usa las aflicciones, los problemas, a lo mejor, ¿verdad? Para darte cuenta de muchas cosas en tu vida. Pero hay algo que en mi vida cristiana y en la palabra de Dios he aprendido, y es lo que más Dios ha usado para formarme. Y esa es otra piedra. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Es otra piedrita así como que esa que se mete en el zapato. ¿Sí les ha pasado que se le mete la piedrita en el zapato? Y estás ahí caminando así, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchas veces ese es uno de los grandes retos. Pero Dios nos da a esas personas para que nosotros también podamos manifestarles el amor de Cristo. Y para enseñarnos paciencia también. También a nosotros, porque muchas veces estamos del otro lado. Nos enseña a ser obedientes. Nos enseña a respetar. Nos enseña a amar. Nos enseña a ser corregidos también por la palabra de Dios y por estas piedras, ¿verdad? En Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. O sea que cuando tú empiezas a tratar a alguien, no te sorprendas que Dios usa esa piedra para tratar contigo. Ay, hermanos, que es una piedrota. Señor, ilumínalos o elimínalos. No, ¿verdad? Eso no. Elimínalos, no. No, aquí ese pastor me va a regañar. No, pero sí empieza ese trato a doler. Empieza esa persona que, ay, te cae bien. Ay, mi hermanito, cómo lo quiero, cómo lo amo, es bien lindo, ¿verdad? Ay, es una gran bendición para mi vida, pero de repente algo pasó. Y empieza el roce, ¿verdad? Y es ahí cuando somos probados, cuando nuestro carácter es probado, cuando Dios nos dice que debemos manifestar amor, cuando Dios nos dice perdonar los unos a los otros, perdonar las ofensas de los otros. Qué difícil, pero el Señor trata con nosotros, nos forma. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Creo que a través de muchas personas he entendido que Dios quería formar también algo en mi vida. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado, verdad? Pero sí entender que somos esas piedras vivas. No estamos muertos, hermano. No somos piedras muertas, somos piedras vivas. Porque nos estamos edificando en el Señor. Pero también habla de reproducir. De reproducir. Yo estoy aquí no solo para ser estructurado, para ser formado. Estoy aquí también para reproducir en otros, ¿verdad? Si yo les pregunto, reproducción, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen? No, pues no me digan, hermanos, ¿verdad? No hablo de esa reproducción. Hablo de poder compartir del amor a otra persona, a no más venir solos a la iglesia, ¿verdad? O nada más con tu familia, poder invitar a alguien, poder decirle a alguien del amor de Cristo, poder compartirle de su amor. Yo he conocido a mucha gente así en el taxi o en el Uber, que me he topado en el centro, y me dicen: no, yo antes iba al TCT, hace muchos años, mi abuelito me llevaba, mi tío, es que mi hermano, o sea, siempre por alguna conexión venían a esta iglesia. Qué importante poder decirles: ay, pues bueno, cuando a veces nos los dicen, hay que aprovechar. Yo no desaprovecho la oportunidad y les digo, pues están invitados, y les digo el horario y todo. No sé si se acuerden, ¿verdad? Pero qué bonito es poder compartir del amor de Dios. Necesitamos también reproducirnos, ¿verdad? Empezar a ganar gente para Cristo y compartir lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque si no lo compartimos, pues es egoísmo. Es egoísmo, ¿verdad? No solo una persona, sino tú también eres una bendición.
Eres una bendición, tu vida es una bendición, pero qué importante poder transmitirle a otras personas del amor de Dios y ser bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Yo te pido que levantes tu mano si te quieres gozar en la casa de Dios, valorando la formación de Dios en la iglesia. Dile, sí, Señor, yo quiero ser formado, yo quiero ser estructurado, yo quiero reproducirme. Amén. Eso también es gozo, ¿verdad? A lo mejor no lo vemos como un gozo de que, ¡ay, qué alegría, hermana! Pero sí es una alegría poder ser formados, porque en el momento lo sufrimos, en el momento la disciplina no nos gusta, pero después dice que da fruto apacible. Después lo disfrutamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice y nos muestra muchas cosas. Y por último, hermanos, en el último punto quiero hablarles. En Efesios 2:22 dice, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Somos morada de Dios por su Espíritu. Amén. Somos ese ejército de Dios. Somos su morada. Y si somos esa morada, significa que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Si te pones a leer en la palabra de Dios acerca de todo lo que significa tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él habite en este lugar, te sorprenderías. Pero una de las cosas es de que cuando nos acercamos a Dios y le pertenecemos a Él, cuando el Espíritu habita en nosotros, somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Esa es la promesa de nuestro Dios. Cuando el Espíritu habita en alguien, también les da dones espirituales, enriquece su vida de oración, busca de Dios. Somos morada del Espíritu, pero también somos un ejército. ¿Un ejército en qué sentido? Quiero leer este pasaje en Mateo 16, verso 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. No es que Pedro sea el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. Pero Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, tú eres roca y tú eres piedra, pero eres piedra viva y que hace falta, que es parte de esta iglesia. Qué hermoso poder reconocer que necesitamos ser piedras edificadas. Un edificio se hace pues hacia arriba, ¿verdad? Significa crecimiento. Pero muchas veces con las pruebas, muchas veces no queremos venir a la iglesia, no queremos aprender, no queremos perfeccionarnos, no queremos hacer mejor las cosas para Dios. Y es ahí cuando a lo mejor tenemos un retroceso, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero el Señor nos invita en su palabra a congregarnos. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que nos podamos acercar y ser esas piedras vivas. En las ciudades, en la Biblia, todas las ciudades tenían puertas. Y eran esas entradas, obviamente, pues las principales, donde se hacían tratos, donde se firmaban contratos, donde llegaban las grandes autoridades, ¿verdad?, a estas puertas. ¿Y cómo Dios no va a poder abrir las puertas aquí en Chiapas, aquí en Tuxtla? ¿Cuáles serían las puertas de la ciudad aquí en Tuxtla? Yo no conozco mucho. Nada más se me ocurre la Pochota porque me han contado la historia. Pero, ¿cuál sería ese punto de reunión? Pero qué importante, no es tanto el punto, sino lo importante es que podamos, como decía hoy la pastora, decía, tener esa alerta roja. Alerta roja. Y alerta roja significa emergencia. Necesitamos compartir de Jesús. Necesitamos reproducirnos. Necesitamos seguir siendo esas piedras vivas. Porque si nosotros estamos muertos, pues ¿cómo vamos a ir por los demás? Si en nosotros no hay ese deseo de cambiar. Fíjense,
fueron piedras las que usó Josué para poner como testimonio en el Jordán de que lo habían cruzado. Fueron piedras lo que usó Jacob sobre su cabeza cuando virtió el vino y el aceite sobre esa piedra. Fueron piedras las que puso Eliseo para reconstruir el altar que estaba destruido. Y fue una piedra lisa la que tomó David para pegarle justo en el centro de la frente a Goliat. ¿Saben qué significa una piedra lisa? Significa ser mansos, ser humildes. Piedras que han aprendido la madurez, que no son perfectas, pero que están llenas de mansedumbre, que están llenas de templanza y de dominio propio. Seamos iglesia con propósito y con gozo, disfrutando de su casa, disfrutando de su presencia, disfrutando de ser formados, de ser estructurados, disfrutando de nuestro primer amor. Volvamos a nuestro primer amor. Volvamos de nuevo a nuestro Dios. Decirle: Señor, te necesito servirte con pasión. Hay una iglesia, la iglesia de Hillsong, han escuchado que es muy famosa. Está la iglesia de Hillsong en Australia y dicen que, bueno, pues ahí pusieron a servir a todos los estudiantes. Es que ahí está la escuela, todos los estudiantes pusieron a servir. Pero en otra iglesia en Hillsong, creo que está en Sudáfrica, no recuerdo muy bien, eran los mismos de la iglesia. ¿Cuál iglesia cree que ha crecido más? La segunda. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas. No fuimos creados para estar ahí sentados. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados para gozar de la presencia de Dios. Fuimos creados para venir y gozarnos en su casa, para deleitarnos en su presencia, para obedecer, para ser formados. Yo te invito hoy a ponerte de pie. Invitarte que hoy podamos ser esa iglesia con propósito. Que tú le puedas decir: Dios, yo quiero disfrutar. Yo quiero gozarme en tu casa. Yo quiero gozar de tu presencia. Yo quiero gozarme en la alabanza. Yo quiero gozarme cuando escucho tu palabra. Yo quiero gozarme cuando vengo a tomar clases, cuando vengo con mi líder de célula. Yo me quiero gozar en todo tiempo en tu casa y disfrutar que soy parte de la familia de Dios, que somos solo un cuerpo. Hagamos sentir a nuestros hermanos bienvenidos, ¿verdad? Como les preguntaba en un principio, ¿cuántos se sintieron raros, verdad? ¿Cuántos se sintieron como extraños cuando recién llegaron? Mas alguien se acercó y les saludó y les brindó ese amor. Esas personas necesitamos ser delante del Señor. Quiero terminar con este salmo. Dice el Salmo 27, verso 4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Hermosa la palabra de Dios. Amén. Yo te invito a orar en esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Dios, porque nos muestras en tu palabra que necesitamos, Señor, ser formados por ti cada día. Que necesitamos, Señor, venir delante de tu presencia, Padre, y deleitarnos en ti. Que podamos expresar, como lo dijo el salmista: el celo por tu casa me consume. O decir: mi mayor anhelo es estar en tu casa todos los días, para estar en tu templo y contemplar la hermosura de tu santidad. Gracias, Dios, porque nos enseñas cada día a
poder gozarnos en ti, a poder deleitarnos en ti, a poder reconocer que tú eres el Dios de nuestras vidas, que somos iglesia, que somos familia, que somos luz en medio de un mundo que necesita, Padre, conocer de tu amor y conocer de todas las cosas que tú nos has mostrado a través de tu palabra. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres fiel a nuestras vidas, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti cada día, Padre. Ayúdanos a amarnos como familia, ayúdanos a ser una familia y a poder compartir con todos las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Dios. Si necesitamos ser formados, si necesitamos ser estructurados, Padre, ayúdanos. Y líbranos, Padre, de todo mal siempre, Señor. Guárdanos en tu presencia, Padre. Guárdanos, Señor, en tus preciosas manos. Gracias, Señor. Nos ponemos hoy delante de ti dándote gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.